Muy buenas noches, gracias por asistir. Estamos acá para el nuevo libro de editorial Edición Chilenas de Montaña, Diccionario del Miedo, definiciones de una escaladora, de la periodista Cristina Correa, que está con nosotros ahora. Cristina es también magíster en escritura narrativa y desde muy joven manifestó un apasionante interés por la literatura. Incluso a los 13 años ganó el Premio Nacional de Ensayo Vicente Huidobro. Durante los años siguió publicando en diversos diarios y revistas, y en el año 2000 publicó su primera novela, Inadecuada. Y será entrevistada por Matías, que está a su lado, quien guarda un perfil muy similar al de Cristina. Matías también es periodista, también tiene un magíster en escritura narrativa y tiene 2 libros a su haber. Yo no soy un Quijote, te sorprendí. Y Donde me siento vivo, el libro de Juan Pablo Moro. También, para mi sorpresa, el año 2023 ganó el premio Providencia en Letras. Entonces, los voy a dejar con ellos. La idea sería que conversen por aproximadamente 40-45 minutos, luego de lo cual vamos a poder hacer preguntas, unos 15 minutos, y al final, por supuesto, compartir un pequeño agape y también la firma del libro de Cristina. Sin decir nada más, por favor, démosle un aplauso y comencemos. Y esa libertad yo veo que a veces se veía limitada por algo que es un sentimiento que todos tenemos, que es el miedo. Entonces se me ocurrió empezar a abordarlo, porque escalar, seamos realistas, da más miedo que la mies, chica. Todos los que escalan lo saben, ¿no? Pero a veces da más miedo cuando te llega la cuenta de la luz al fin de mes, te da más miedo una cucaracha o un cucaracho. Entonces, pero al final pocas personas se atreven a hablar de este miedo. Somos pocos los que nos atrevemos a abordarlo. Y también siento que a veces ese sentimiento como que es muy invalidado, ¿no? Cuando yo empecé a hablar de que estaba escribiendo este libro o del miedo que a mí me daba al escalar, muchos me decían, oye, pero ¿no te puede dar miedo escalar en top? Bueno, hay días que sí, me da miedo escalar en top. Hay otros días que lo abordo mejor, pero hay días que sí. Y claro, y la experiencia de cada uno es distinta. Para mí, el miedo al escalar es súper irracional. Probablemente cualquier otra persona, en mi caso, habría dicho, no tengo dedos para el piano, esto no voy a seguir haciéndolo. Pero ahí está la cosa, que a mí me interesaba esto de desafiarme, de hacer una actividad que estuviera como todos los días diciéndome, ya, tú puedes contra esto. Y no importa que el miedo siga ahí, ¿no? Pero también siento que este libro es una forma también de reivindicar eso, que es como mi derecho a escalar para pasarla bien, no por subir de grado, que muchos deportistas como que lo único que quieren es como subir de grado y progresar. Y yo tengo otro objetivo. Para mí la escalada es disfrutar. Entonces, este libro fue porque la escalada me encontró de nuevo. Yo había aprendido a escalar el año 2011. Escalé por ahí un año o algo así y como que dije, no, sabes que esto no es lo mío. Me olvidé de la escalada, seguí haciendo trekking como siempre hago. Y por ahí, por el 2019, volví a escalar con unos amigos y hasta el día de hoy encuentro que es algo súper adictivo. Uno empieza a escalar y después quiere escalar más. No lo puedes dejar, ¿cierto? Y hay una relación un poco amor-odio porque sufro, me frustro, pero a la vez lo disfruto un montón. Esa cosa como de pasar con los amigos junto a la roca. Y eso es lo que cuento acá. Pero esto no es solamente una historia de escalada. Esto es una historia de mi vida. Esto es un libro de autoficción con mucha investigación detrás y en que trato de mostrarles mi experiencia. No va ninguna receta para combatir el miedo, lamentablemente. Creo que no existen fórmulas mágicas. Cada uno tiene su propia forma de abordarlo. Pero creo que también es un viaje. Esto es un viaje interno, un viaje también a otros países, un viaje también en lugares de Chile. Así que espero que me puedan acompañar en este viaje, que también va a aparecer en distintas épocas. Hablo un poco de
periodo de pandemia. Entonces, es un viaje en que hay un recorrido y los invito a leerlo y a tratar de sacar sus propias conclusiones. Yo me pregunto si a lo mejor a alguien le va a ayudar esto en su camino. Bueno, ojalá. De partida a mí ya me ayudó un montón porque a través de este libro conecté más con personas que han sido súper inspiradoras para mí. Por ejemplo, Gina Alvarado, que es una escaladora, ahora no puede estar porque justamente tiene clase ahora, enseña escalada, que es su pasión, y ella tiene 65 años y sigue escalando, pero a un excelente nivel, y creo que ella es una de las personas que me inspira día a día a seguir en esto, ¿no? Al menos yo creo que los que lo lean van a reírse, porque yo también me río mucho de mí misma con este libro, y espero al menos sacar alguna sonrisa. Así que, bueno, gracias por estar acá y ahora vamos a conversar un poco más en detalle sobre el libro. Gracias, Cristina. Antes de comenzar con las preguntas, agradecer a Editorial Chilena de Montaña por darme esta oportunidad de estar contigo, conversando sobre tu libro, y una invitación a todos a que también vean los otros libros también de la editorial, que han sacado un montón, y creo que es un tremendo aporte el que está haciendo César, dándole a personas como tú la oportunidad de tener una casa editorial que esté recibiendo libros que antes uno no sabía dónde mandarlos, porque es un libro que igual es de nicho, de escalada, así que creo que eso, felicitaciones ahí al trabajo de Editorial Chilena de Montaña. Bravo. Pensaba partir con quizá no sé si llamarle una anécdota en torno a tu libro. Cuando yo ya lo había leído y estaba en el muro, conversando con un escalador de estos más alpinos, de escalada tradicional, no voy a decir quién es, pero fue miembro del primer cruce longitudinal al Campo Hielo Sur, y no es Rodrigo Fica, ojo, es otro. Ahí queda quizás más claro quién puede ser. Pero bueno, le dije que iba a presentar tu libro, y me dijo, sí, yo lo vi como en redes, pero esto como del miedo a la escalada deportiva, como que no me interesa, lo encuentro como, no sé qué pueda haber ahí que me pueda llamar la atención. Si fuera como escalada alpina quizás, o escalada en hielo, no sé, quizás sería más interesante. Y le dije, ¿sabes qué? Yo tenía un prejuicio similar, le dije a esta persona. Como, no sé cómo lo va a hacer para defender este libro, como por un libro en el fondo. Contar toda una historia en torno al miedo en la escalada, y la escalada deportiva, que es la que tú practicas. Y le dije, pero léelo porque yo tenía el mismo prejuicio, lo leí y me encantó. Así que partir quizás contando eso les puede ayudar a las personas que no saben muy bien de qué se trata o que no realizan ese tipo de escalada. Yo creo que el principal mérito del libro es su fuerza literaria, la capacidad que la tienen pocos los escaladores en general, de estrujar la disciplina y lograr contar una historia, que es muy difícil. Hay mucha gente yendo a lugares increíbles, a Torres del Paine, a lugares con escaladas, pero alucinantes, y vuelven diciendo la escalada estuvo acuática. Y ahí, ¿qué más? No, te morí el pegue bueno. Y es como ya, no hay historia. Creo que ese es el principal mérito de tu libro. Y me gustaría partir preguntándote, Cristina, sobre, que creo que puede ser interesante para la gente que está acá, que no lo ha leído, como realmente descifrar de qué se trata, como preguntarte eso, ¿es una novela, es un libro de autoayuda, un manual para escaladores, principiantes, temerosos? ¿Cómo tú podrías definir como realmente de qué se trata tu libro? Porque yo creo que va más allá de la escalada también. Sí, totalmente. Yo creo que es un libro muy ecléctico en ese sentido, porque es todas las cosas que tú mencionaste y al final es una historia. Es una historia de una mujer en sus 40 tratando de vivir la vida un poco de una forma distinta, o sea, distinta a lo que pasaba con las mujeres en el siglo anterior, ¿no? Como que esto de poder empezar un deporte a los 40, el que sea, y atreverse y tratar de desafiar el miedo, creo que es como una historia digna de contar. O sea, cuando yo empecé a escribir el libro, dije, nadie escribe libros sobre el deportista del montón. Todos los libros son de hazañas, ¿no? Del primero que hizo la aguja Eiger, del primero que escaló las Torres del Paine. Siempre como los libros son de personajes increíbles, casi sobrehumanos.
Pero ¿qué pasa con todos nosotros, que somos los que estamos en el muro, o todos los que vamos a la roca de vez en cuando? Nadie cuenta su historia. Entonces me pareció que había un ángulo ahí distinto. Estoy de acuerdo. Y partamos con algunas definiciones tuyas también. ¿Cuántos años llevas escalando y cuál, para la gente que escala creo que esto es interesante, cuál es el grado más duro que has escalado de primera, por ejemplo? No, yo nada. Si de primera lo máximo que he escalado es un día en palestra, así con suerte, el exponencial, que Diana me está viendo. Yo escalo muy poco porque tengo mucho miedo. De segunda puedo escalar un 10B, en el muro 10B. ¿Y cuántos años en Punteo total? 10B. ¿En total más o menos cuántos años practicando la escalada? Yo creo que así como seria llevo 5 años, como justo prepandemia, pero fue como, claro, volví, yo escalé primero como un año, el 2011-2012, la historia partió en ese momento. Yo cuando partí escalando me pareció súper curioso y muy divertido este léxico que tienen los escaladores. Entonces me hice un Excel y bromeaba con esto, que en un principio se llamaba el Diccionario del Escalador. Y el proyecto se llamaba El Diccionario del Escalador y el libro se llamó El Diccionario del Escalador por mucho tiempo. Y después fue como derivando al miedo, que era algo como mucho más profundo que solamente los términos de la escalada. Entonces, me parecía muy bonito y ese lenguaje que tienen los escaladores, por ejemplo, una palabra como papeo, que al final uno la termina ocupando para todo, que es como dar la papa o dar como información sobre la ruta que tú vas a hacer. Entonces, como que una palabra que puedes ocupar como en tu vida diaria, y me pareció que era una súper buena forma de acercarme a la escalada a través de su lenguaje. Por eso yo empecé a coleccionar estos términos y terminó siendo una novela que recogía estos términos. Por eso también un poco la estructura de diccionario que tiene. Sí, que es muy interesante. Yo creo que la estructura que tú escogiste, que no parece ser como un accidente, o sea, parece ser que algo que tú realmente meditaste mucho y que le termina dando al libro mucha soltura, lo hace muy dinámico, lo hace creativo. O sea, que nunca he visto un libro estructurado con estas palabras que tienen obviamente que ver con lo que tú narras en ese capítulo específico. O sea, cuando tú hablas de aproximación, puntear, todo ese tipo de términos, lo que tú relatas en esa parte del libro tiene que ver con eso, no solamente en la escalada, sino también sospecho, por lo que me quedó a mí, como de tu vida. O sea, como que logras hacer un nexo entre los términos de la escalada y las cosas que te van ocurriendo a ti como en tu vida personal, que creo que ahí está como también el mérito del libro, que lo hace ser mucho más profundo que si fuera solamente un libro, solamente de, ok, puntear es ir de primero una ruta de escalada. Claro, o sea, de hecho fue alevoso y con porfía, porque este fue también, el libro fue mi tesis de magíster. Entonces, durante el recorrido hubo muchos que me trataron de hacer renunciar a la estructura del diccionario y yo no la quise renunciar nunca. Igual no es tan original. Yo partí con la estructura del diccionario porque se me ocurrió a mí, pero después varios colegas me empezaron a decir, ¡oh, pero eso es lo mismo que hace Mike Wilson! Y ahí leí Mike Wilson, El leñador, por ejemplo, que es un libro pero increíble, se los recomiendo si no lo han leído. Y es una locura a la vez, que también cuenta una historia y va haciendo esta cosa así como media Wikipedia. Pero hay mucha inspiración en ese sentido y hay muchas personas que han ocupado esta estructura de diccionario para contar una historia. Oye, Cristina, volviendo como al comienzo de tu libro, da la impresión de que hicieron como tirar abajo la estructura de diccionario. Es un libro que ahora que lo pienso, no sé si se ha escrito un libro sobre escalada propiamente tal en Chile, como solamente sobre escalada. Yo diría que puede ser que sea el primero, lo cual es bien impresionante. Los otros son manuales, hay manuales. Claro, hay manuales, hay libros que tratan de temas más amplios, o sea, como no solamente escalada, montañismo, pero así como de escalada deportiva, yo creo que es el primero. Y me gustaría preguntarte si eso no llevó a que te hicieran también desistir como del proyecto, como que te dijeran, ¿para qué voy a escribir este libro si nadie le va a interesar? Si hubo también como oposición a la idea misma del libro. O sea, de hecho, hubo un escritor argentino, Cristian Alarcón, que era profesor del magíster, y teníamos un taller cuando ya el libro estaba terminado prácticamente. No, estaba súper avanzado el libro y yo tenía que entregar la tesis, no sé, en un mes más. Y tuvimos este taller con el Cristian Alarcón, que es ganador del premio Alfaguara, o sea, un escritor importante, y nosotros teníamos que hacer un pitch del proyecto. Yo hago mi pitch y el tipo, es que esto no tiene ningún interés, no vas a poder escribir ni 15 páginas de eso.
Y yo estaba pero indignadísima, muy enojada. Pero al final era como, ¿y qué sabe este tipo? O sea, yo ya escribí 120 páginas y la historia está entretenida. O sea, ¿qué me importa lo que me diga este superautor si él no la ha leído tampoco? O sea, como que no puede tampoco sacar una conclusión de un pitch o de una página del libro, ¿no? Oye, yo me imagino que en el proceso de crear el libro siempre es necesario buscar como referencias, personas que hayan hecho algo similar, que te quizás den algunas luces de hacia dónde dirigir tu obra para distinguirte. ¿Qué referencias tuviste en Chile, por ejemplo? O afuera. Mira, de los libros que empecé a leer con el propósito también de entender tanto la estructura como la historia, está Climbers, que es de George Harrison, creo que se llama el autor, es inglés, que es muy entretenido. Está Spalding Gray, que es un autor que era humorista estadounidense, que de hecho se suicidó. Y él escribió un libro que es muy bonito, que se llama No sé si estoy pasándolo bien o estoy tratando de matarme, que es su historia de cómo aprendió a esquiar. Entonces como que también, y él dice ahí, por ejemplo, nunca me había sentido más en equilibrio en mi vida que sobre esto, el par de esquí. De cuando lo logra, pero se cae 1000 veces. El tipo es muy divertido para relatar su historia y también para reflejar como su estado mental. Pues es un tipo que seguramente tenía un diagnóstico, no sé cuál, pero él tenía esto como casi una bipolaridad tal vez, momentos eufóricos con momentos súper depresivos y entre medio, es un libro súper cortito, también se los recomiendo un montón. Y también, por ejemplo, con el tema de la estructura, lo de Maggie Wilson me ayudó. En cuanto a las narrativas chilenas, yo leo muchas mujeres chilenas y me encanta la narrativa chilena. No sé si las saqué como referencias, pero sí me inspiraron mucho Daniela Catrileo, la Claudia Pablaza, la Lina Meruane, la Nona Fernández, la Arely Uribe. O sea, yo ahí recomiendo full, encuentro que hay una cantidad de autoras chilenas que están escribiendo increíble. El último de Lalia Trabuco, Olimpia, es un libro pero redondísimo, no le sobra pero ni una coma. María José Ferrada escribe unos libros preciosos. No puedo ni siquiera aspirar a ese nivel de perfección, pero hay mucho de narrativa chilena que me inspira un montón, y entre las autoras argentinas soy muy fan de Mariana Enríquez, que escribe terror, thriller psicológico y cosas así. Y de referencias chilenas también recuerdo, según tu libro, que también leíste a Rodrigo Fica, La esclavitud del miedo, que Está, de hecho por aparece en el supuesto. libro en Es alguna que escena. es parte del libro, no lo queríamos spoilear, pero es Sí. muy importante. Que también maneja el tema del miedo. Que de hecho. también maneja el tema del miedo, y un tema del miedo tanto en la escalada como en el entorno de montaña que le pegaba, pero full. Oye, Cristina, yo recuerdo una conversación con, creo que fue Álvaro Ibanco, el DAB, que me hablaba de que había una diferencia entre los montañistas y los escaladores, de que los montañistas, igual malos para la escritura, pero que era más posible que escribieran algo, pero que los escaladores eran malazos para escribir. De hecho, que era muy difícil lograr reconstruir la historia de la escalada en Chile, justamente porque los relatos son estos topos, básicamente, el topo Claro. de lo que hiciste con estas cosas inentendibles para el resto. Y me gustaría preguntarte, con toda tu experiencia yendo a escalar en Chile, estando en la naturaleza, conociendo a estas personas, ¿por qué tú crees que los escaladores en general son tan reacios a la escritura? ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es el fenómeno? O sea, supongo que también es un tema de personalidad, aunque hay muchos escaladores que ya han escrito sus libros, algunos con ayuda, qué sé yo. En general, supongo que el perfil del escalador es alguien como más matemático, si quieres decirlo, o más científico. Y por lo menos lo que he visto en terreno, como que muchos escaladores que son como mucho más científicos. Los montañistas también tienden a ser como gente como muy racional. Entonces, como que la cosa poética a veces se les puede escapar o les resulta más esquiva. Como que son personas bien concretas en general.
y también porque tienen esas habilidades como de resolver, o sea, como que esta cosa poética a mí me juega súper en contra en la escalada. Porque, claro, o sea, que tengo demasiada imaginación, tengo un cerebro hiperestimulado y que siempre estoy escuchando 1000 voces. Entonces, como que ese es el acto que hay que hacer cuando estás escalando, que es como dejar todas esas voces fuera, que se apaguen y concentrarte. Bueno, y por eso también a uno le gusta tanto la escalada, porque te obliga a ese momento de parar y tomar una decisión y hacer que tu cuerpo se mueva como con eso, ¿no? Oye, Cristina, y para la gente que no escala, por ejemplo, que está acá y puede ser que hace montaña y le gustaría probar alguna vez escalar, ¿tú crees que este libro también funciona como una suerte de acercamiento como didáctico quizá a la disciplina para que aprendan ciertas cosas que los pueden ayudar en ese camino a empezar a escalar? Sí, yo creo que hay un valor ahí, sobre todo por el tema de los términos. Como que el otro día, de hecho, fui a escalar con una persona que no había escalado nunca en su vida. Y me decía, oye, pero ¿qué significa ir de segundo? ¿Qué significa escalar punteando? ¿Qué significa...? Y me hacía todas esas preguntas que uno se hace la primera vez que va a escalar a roca. Entonces, como que creo que también va a ayudar a los que están empezando a escalar. Y los que no escalan, por supuesto que hay una historia súper entretenida. Entonces, como que no va a ser como menos entretenido para ellos. Oye, me gustó mucho en tu libro ver que algo que la gente que le gusta la naturaleza valora mucho cuando ves lugares que tú conoces escritos. O sea, si tú vas al Manquehue, de repente un relato que habla sobre el Cerro Manquehue y su historia, son como pequeños tesoros que uno va guardando para la gente que es fanática de la naturaleza. Y me gustó mucho ver lugares escritos en tu libro que yo conocía, por ejemplo, y que la mayoría de la gente creo que acá puede conocer. Estaban Los Mangios, estaba Palestra, estaba El Arrayán, Chacabuco, La Placa Verde, por ejemplo, también en Baños Morales. Entonces, también ahí en algunas de esas descripciones de estos lugares toca el tema del acceso a los sectores de escalada, que es un dolor de cabeza. En Chile las montañas no son bienes nacionales de uso público como las playas, lo que significa que no hay ninguna ley que garantice el acceso a estos sitios. Me gustaría saber cuál es tu diagnóstico, porque tú también has viajado mucho, lo cual también se nota en el libro. ¿Cuál es tu diagnóstico en relación a este tema en Chile versus los otros lugares que has conocido? ¿Estamos mal? ¿Estamos bien? Estamos súper mal. Estamos súper mal con el tema de los accesos. O sea, cada año se cierran más accesos y es un tema muy delicado. Por ejemplo, lo hemos conversado con la gente del Club Villantú, con varios clubes, y cada vez que vamos a La Roca el tema surge. Porque en el caso del Cajón del Maipo, cada vez se cierran más accesos. Si bien la montaña es libre, los terrenos que están alrededor son privados y hay una fricción muy fuerte entre el comportamiento de quienes visitan los lugares de escalada, que no siempre son escaladores, y los dueños de esos predios. Y en esa fricción ha pasado mucho que hay gente que deja basura, que no se comporta como es. Entonces es bien complejo. Estuve viviendo unos meses en el Manzano, en el acceso mismo a Torrecillas y a Piedra Rommel, que son como sectores emblemáticos. Ahí, en esta casa que compartía con la Nicole, siempre habían problemas, o sea, gente que se pasaba dentro de la casa porque no entienden que esto es un terreno privado, qué sé yo. Luego hay un dueño ahí de un camping que levantó una reja gigante para impedir que la gente pase, pero la gente igual va a llegar, entonces es súper complejo. Hay por un lado como muchas ganas de garantizar el acceso a la montaña, pero tenemos que ver cómo nos organizamos, cómo logramos generar organización de modo que se pueda fiscalizar ese acceso y que podamos garantizar que estos accesos existan y que a la vez se cuide el lugar donde estamos escalando. Claro, y también, si uno piensa que solamente los accesos son privados, pero en realidad en Chile se pueden comprar valles y montañas. Si tú vas al Valle de las Arenas, por ejemplo, no es solamente que el acceso tenga un dueño, sino que esos dueños son dueños del valle, son dueños de la montaña que está ahí, lo cual hace aún más difícil poder garantizar el acceso a estos lugares. Oye, Cristina, y también como sobre los personajes del libro, que creo que es también interesante que lo sepan, porque hay algunos que, como Gina Alvarado, como tú dijiste, Rodrigo Fica, que son personajes como conocidos dentro de este ámbito, con los que tú tienes varias escenas.
ellos, al final de cuentas, no lograron, a través de como la experiencia que compartiste con ellos, darte consejos que disminuyeran tu miedo a la escalada, ¿sientes? ¿O eso no hubo un aporte ahí de Gina o Rodrigo, por ejemplo? Mira, hay un aporte en cuanto a la motivación. O sea, la Gina, sobre todo, que yo voy mucho a palestra con ella, y ella es como la queen de palestra, o sea, como que se sabe las rutas de memoria. Entonces, como que ella, en el fondo, me dice siempre como, no te rindas, como, no importa que hoy día tengas más miedo, mañana va a ser mejor. Entonces, como que esa motivación creo que me ha ayudado un montón. Por lo mismo Rodrigo, como me contó estas historias como que uno dice, oye, mira, a lo mejor también va a funcionar para mí. Finalmente la gestión del miedo es una cosa súper personal, o sea, como lo que me sirve a mí no le sirve al otro. Es muy, muy personal. Pero por ahí ayuda muchísimo sentirse validado, como... que es lo que te decía al principio, como que de repente es muy del escalador, así como, ay, pero ¿cómo te va a dar miedo? Entre hombres, atroz, jamás. Nunca nadie dijo que tuvo miedo. O sea, como que yo creo que entre las mujeres somos más de hablar de emociones. Los hombres jamás van a admitir que tuvieron miedo en una ruta, jamás lo van a admitir. Pero yo encuentro que es súper necesario hablarlo. Estaba pensando en lo que dijiste. Estoy en desacuerdo igual, pero ya. Es que también pienso que quizás, a ver, ¿será que también tu miedo al tratarlo literariamente, al hacer todo este proyecto en torno a él, no será que quizás también, lo estoy pensando ahora, lo alimentaste más todavía y como que lo transformaste de algo que quizás uno podría decir, ya, bueno, tengo miedo, pero lo hago igual, a como un tema como aún más importante por todo el tiempo también que le has dedicado? No. ¿No? No, para nada. No, encuentro que analizar el miedo es muy importante y como que todos deberíamos analizar nuestros miedos, porque finalmente eso es lo que nos limita. Ahora, que a mí me cueste más que al de al lado, es como es experiencia, pero creo que analizarlo no es que me haga tener más miedo, todo lo contrario. Como que creo que me ha ayudado un poco a mantenerme ahí también, porque de lo contrario ya habría renunciado y hubiera dicho, no sigo escalando, que lo he pensado un montón de veces. ¿Cómo definirías ese momento de, ya, estamos escalando una ruta, estás sobre tu último seguro, no estás tan segura si vas a lograr llegar al agarre para poder poner esa cinta y pasar la cuerda? ¿Qué te pasa a ti en ese momento? ¿Qué es lo que a veces torna la balanza a favor del continuar o al favor de, no, tensa? Claro, son unos pensamientos intrusivos, como que eso es lo que me pasa generalmente, que me ganan los pensamientos negativos por sobre los positivos. Pero claro, ahí están todas estas técnicas de tratar de hablarse bonito, tú puedes, como que eso funciona harto, como tratar de sobrellevarlo, porque por otro lado hay una vocecita que me dice, no te vaya a caer, no, tú no podís, no, está muy lejos, no sé qué. Pero creo que hay un ejercicio que hay que hacer ahí, que yo creo que es una cosa como en el día a día que nos pasa a todos, o sea, como que de verdad como está el mundo, como que ya levantarse deberíamos aplaudirnos, como que es una proeza, ¿no? Oye, ¿y influyó también el deseo de querer escribir? Yo creo que a algunas personas también que escalan o hacen montaña les pasa que la gente que no hace esto no entiende realmente lo que uno vive en una montaña o en una pared. ¿Hubo también algo de eso para querer escribir este libro? De que la gente que, no sé, tu familia quizás que no hace este tipo de actividad, como que entendieran realmente lo que tú haces en tu tiempo como libre? Hay más bien como un poco como una idea de hacer una metáfora, de ocupar la metáfora del miedo vinculada tanto a la escalada como a la vida misma. Entonces, en ese sentido no era por llegar a quienes no escalan, sino que por expresar este miedo y ojalá que a alguien le sirva y que pueda también reflexionar sobre su miedo, en qué lo está protegiendo, porque el miedo también protege, o sea, como que tiene una función. A lo mejor si voy a hacer una ruta que está por sobre de mis condiciones, a lo mejor está bien que yo tenga miedo. Ahora el problema es cuando te da miedo en una ruta que está por debajo de tu grado, que a mí me pasa y me da miedo igual. Pero claro, y ahí está todo el otro tema, pero
más que para que me entendieran como los que no escalan, yo creo que los que alguna vez han intentado escalar y que no les gustó, puede que entiendan el nivel de miedo que me da a mí escalar. Oye, y sobre eso lo que tú comentabas recién, estaba pensando que, claro, tú dijiste que hay un miedo que te protege, ¿no es cierto? Que es útil, o sea, si hay algo potencialmente peligroso, ese miedo te puede salvar la vida, en fin, tiene una utilidad. Pero no sé qué piensas de ese miedo que cuando, por ejemplo, ya no hay vuelta atrás, un momento de naves quemadas, pongamos el caso de que tu último seguro ya está muy abajo y desescalar está complicado, y ok, tienes la opción de ceder al miedo quizás, lo cual de todas maneras empeora tus probabilidades de que no te pase nada, o ponerlo en el baúl de alguna manera, y eso de todas maneras mejora tus chances de que salgas de ese trance sin lastimarte probablemente. ¿O no? Claro, sí, de todas maneras, pero decirlo es mucho más fácil que hacerlo. Sí, bueno, finalmente, en el caso de las rutas que he punteado, yo como que, claro, soy tan miedosa que generalmente las rutas las hago varias veces en top antes de hacerlas de primera, entonces ahí me ayuda mucho eso de el diálogo interno de tú ya las has hecho, tú te las sabes que vas a poder. Entonces, eso me funciona a mí por lo menos, como de tratar de darme esa alimentación positiva. Y cuando son rutas que he hecho a vista, ahí generalmente yo creo que pido tensión y como que la voy cosiendo, si es primera vez, como que... Aunque a veces me ha salido a la primera, pero en general me cuesta mucho. O sea, escribí un libro al respecto, así de heavy el asunto. Oye, y otra cosa interesante de tu libro que a mí me llamó la atención, y cuando lo leí fue como, yo jamás podría haber escrito esto, es que hablas mucho de tu intimidad también, o sea, Sí. de tu vida, de tus parejas, y yo como que decía, wow, requiere coraje eso, seguramente, o, no sé, guardar el pudor quizás de lado, no sé si eso fue un tema para ti, hasta qué punto voy a censurar ciertas cosas, cómo fue esa decisión de hacer un libro íntimo. Bueno, este es mi segundo libro y el primer libro era más íntimo aún. Wow. El primer libro, que se llama Inadecuada, cuenta la historia de mi familia materna. Y la protagonista de esa historia está acá adelante, mi abuelita. Y ese libro era mucho más íntimo. Bueno, yo elegí este estilo porque yo creo que para mí es muy terapéutico hablar de las cosas que me pasan. Como que para mí la escritura es muy terapéutica y como que hay una búsqueda mía a través de eso. Entonces, finalmente escribo de las cosas que me pasan y espero que la vida como la vivo yo le llegue a alguien o que esta experiencia le sirva al otro. Entonces sí, finalmente, pero yo creo que toda escritura es bien comprometida en ese sentido. O sea, Neil Gaiman dice, escribir es como caminar desnudo por la calle. Como que el acto de escribir siempre delata algo de ti mismo y finalmente yo elegí este camino. Y yo creo que me censuro bastante, pero también hay una lucha ahí bueno, esto es lo que yo elegí, ¿no? Me gusta. Y es como lo mismo que escalar, ¿no? Como que me da un montón de miedo, pero lo hago igual. Cristina, también en el libro, como te preguntaba antes, hay muchos lugares que están aquí, que están cerca. Mencionamos la Placa Verde, el Arrayán, Chacabuco. Me preguntaba también porque las descripciones de esos lugares te llevan realmente a esos lugares. Y está todo el tema de la escritura del paisaje, que no es fácil. Y hoy también influye eso porque cuesta tanto escribir sobre la escalada, es porque no tenemos el lenguaje a veces para poder describir lo que nos rodea y para poder darle una forma que pueda contar una historia. Y ahí quería saber cómo abordaste tú el tema de la escritura del paisaje, que igual cruza todo tu libro al final. Yo creo que me costó harto, pero leyendo libros de montaña, como que uno va agarrándole un poco también la mano y el gustito, y al final escribir hasta que salga mejor y tratar de mejorar las escenas. Sí considero que la escritura descriptiva y de naturaleza es súper difícil, o sea, como que creo que uno de los grandes desafíos de este libro, como tratar de describir los lugares y ser fiel o transmitir ese espíritu,
es algo que todos deberíamos intentar hacer. Por ahí los amigos del Club de Montaña de Puente Alto van a hacer un concurso de cuentos pronto, de montaña, ahí así que los que les gusta escribir ya tienen que estar atentos a las redes sociales. Yo también tengo como sueño hacer un taller de escritura de paisajes y montaña, a ver cómo, si sale. Yo me inscribiría, está bueno. Hagámoslo, ya. Oye, y en relación a también otro tema que me llama la atención de tu libro, en torno como a la estructura. Yo sé que tú hablabas de que la estructura no es tan original, porque lo habían hecho otras personas, el ejemplo de Wilson, por ejemplo, pero en la escalada yo no recuerdo algo de esa naturaleza, al menos con la manera que tú lo hiciste. Quisiera saber si probaste algo antes que, por ejemplo, desechaste, o fue una estructura que se mantuvo todo el tiempo firme. Sí, fue del principio. Me mantuve firme hasta el final. Como que primero surgió el diccionario, si se llamaba Diccionario del Escalador. Y después era como que todos me decían, pero es que así parece como un manual de montaña. De hecho, después vi que hay un libro que se llama como Diccionario de la Escalada o algo así, que se lanzó hace poco. Entonces, bueno, fue de hecho en un seminario que fui con unos amigos que empezaron como a analizar el libro y era como, oye, pero ¿por qué no le poní Diccionario del Miedo? Y yo así como, ¿sabéis qué? Vendido. Y después la Karen, que está por acá también, me dijo, oye, pero ¿le podéis poner un subtítulo? Pues que diga definiciones de una escaladora y así se nota que es de escalada. Entonces como que al final el título también fue como súper compartido, como lo ha sido todo, como que te contaba que la foto de la portada la sacamos con la Diana, con la Nico y con la Karen un día en el muro, en el muro de la Raín. Y como que ha sido un poco así. Y como que para mí, por lo menos, todas las veces que he escrito ha sido como una cosa súper colaborativa y que aprecio mucho. Hablando de la escritura, me preguntaba lo siguiente. Yo creo que también, como te lo dije, uno de los principales méritos del libro es la prosa, que es fuerte, es literaria. Uno no está acostumbrado a leer sobre escalada con ese nivel de detalle, de estética. Y ahí quisiera saber también, por curiosidad, porque también escribo, cuánta reescritura hubo, cuán fácil fue o cuántas veces tuviste que escribirlo una y otra y otra y otra vez para que quedara así. Yo creo que por lo menos 30. El libro completo, o sea, como escribirlo de nuevo 30 veces. Sí, no, millones, millones, millones. O sea, hay versión 40.000, creo yo. Lo que pasa es que, o sea, yo también creo eso, o sea, no lo dije yo, pero la escritura es un ejercicio de reescritura. Yo creo que hay gente muy capa que de repente como que le baja la inspiración y que escribe un libro de pe a pa sin corregir, pero es algo súper raro. Eso como que realmente ya es alguien sobrehumano. En general, el escribir requiere de ese ejercicio de reescribir todo, de seguir trabajándolo una y otra vez hasta que uno dice, está un 60% como me gusta. Porque la verdad, uno podría seguir reescribiendo para siempre. Pero llega un momento en que ya uno poco se aburre de la historia y sobre todo se aburre de leerlo por enésima vez. Como que... Pero sí, ya lo escribiste, yo creo que por lo menos 30 veces todo de nuevo. Y para la gente que está acá, que quizás le gustaría emprender un proyecto de una naturaleza similar, no necesariamente quizás de escalada, pero de trekking, puede ser de aventura, de caminata, porque yo creo que también hay que recordar que no necesariamente hay que escalar para escribir un libro de aventura. O sea, uno de mis libros favoritos, por ejemplo, de Manuel Rojas, A pie por Chile, no sube montañas más altas que el Purgatorio en el Cajón del Maipo y es mejor que la mayoría de los grandes libros de alpinistas eximios. Entonces a mí me gustaría preguntarte qué consejo le daría a la gente que le gustaría quizás emprender un proyecto de esta naturaleza, cómo hacerlo, algún consejo que quizás les pueda servir. Sí, que estudien bien la estructura. Yo creo que en mi primer libro, por ejemplo, yo lo partí así nomás. Y después a medio camino me di cuenta de la importancia de la estructura. Entonces, que partan por la estructura, de que tengan una idea que después puede ir cambiando con el tiempo, pero que tengan más o menos una idea. Ya, esta es mi historia, esto va a ser el clímax, estos van a ser más o menos los hitos como de tensión. Hay mucha literatura respecto a estructura, que ahora también se llama storytelling, pero como que partan más o menos como, o con un listado más o menos de algo,
para que después no tenga que cambiar tanto. Con mi primer libro yo creo que ya hice todo ese noviciado de cambiarlo un montón de veces porque no partí con una estructura clara. Entonces como que me demoré bastante en esa búsqueda. En cambio ahora partí con una estructura bastante más clara. Y eso hizo que fluyera un poquito más rápido, aunque igual si nos ponemos a contar desde que empecé con la idea hasta ahora, por lo menos 5 años de trabajo. ¿Y 5 años en que, no sé, hubo un par de años en que el proyecto estaba votado o 5 años de que cada año igual Sí, estuviste...? hubo un par de años que estuvo votado, o sea, prácticamente, claro, no siempre todo el tiempo estás así como metido en eso. Oye, y el libro ya se publicó bueno, la primera edición fue en marzo, ¿no? ¿O en abril? ¿Salió la primera copia? ¿Este? ¿Sí? No, recién, la semana pasada. Ah, ya ha circulado. 2 semanas que ya está a la venta. Ya, y como ha circulado, quería saber si te ha llegado algún tipo de feedback de quizá gente que no escala, que lo leyó, que te dijeron, que igual que eso puede ser interesante para la gente. Bueno, tengo el feedback de la gente que lo leyó, como Connie, que me hizo una corrección de prueba, que me gustó mucho su opinión, porque como ella no escala, como que me interesaba mucho que fuera como un libro que también lo pudiera leer alguien que no escala. Y ahí ella hizo un montón de aportes en ese sentido. Y me llegó, y ayer también hubo una youtuber, como una influencer, que hizo un comentario en redes sociales, y ella me habló por interno y me dijo que me admiraba mucho, y yo así como que lloraba de emoción, porque como que una amiga me preguntaba el otro día qué es lo que me tenía tan nerviosa de este lanzamiento, qué sé yo, y es como siempre como este pánico escénico o pensar, oye, es que a lo mejor el libro no le gusta a nadie. Entonces como, bueno, ya por lo menos le gustó a un par de personas. Así que ya con eso creo que considero. Y además que hayan venido ustedes hoy, que tengamos esta casa llena, me parece súper bonito. De hecho, si podemos sacar una foto de aquí para allá, ¿podemos sacar una? Aquí tengo a ¿Tienes fotógrafos adicionales? mi hermano que es fotógrafo oficial. Creo que también que lo que... Desde ahí. ¿Pongo pausa a las No, preguntas? si vamos a ya. sacar una foto. Ah, ya, perfecto. Además que yo creo que tenemos que pasar a las preguntas del público, ¿no? Sí, pues César me dijo que estamos... Falta un poquito. Falta un poquito, sí, Ya. 5 minutos. Si tengo todavía preguntas en el tintero. ¿Sigo? Ya. Gracias. Quería saber si este libro, que miedo, pero hay cosas más allá del miedo, quizás el terror, que es lo que te podría provocar quizás la escalada tradicional en el futuro. ¿Pretendes avanzar a otras disciplinas más allá de la escalada deportiva o te quedas con la escalada deportiva? Mira, yo aprendí a escalar porque a mí me gusta mucho subir montañas. Entonces mi idea era tener un conocimiento básico de escalada para poder proteger pasos difíciles y qué sé yo. No lo he hecho todavía, como que hasta ahora he subido montañas que no son muy técnicas, pero sí me gustaría que la escalada me sirviera para eso, o sea, como que en algún momento lo voy a intentar, pero también conozco mis límites, como que si hasta ahora estoy peleando con los 5 DA, digamos, como que veo que tengo pocas posibilidades, pero sabes que nunca es tarde, yo creo que por lo menos mientras esté viva, mientras me pueda mover, todavía hay esperanza. Y también me gustaría preguntarte por la escalada misma para la gente que no escala. Yo sé que esto se aborda harto en tu libro y no quiero hacer spoilers, pero ¿qué le diría a la gente que tiene ganas de probar la disciplina de en qué consiste realmente la escalada? ¿Qué es lo que se vive ahí? ¿Por qué la escalada nos atrae tanto? ¿Qué se encuentra ahí? Mira, la escalada es súper adictiva porque tiene varios factores. O sea, está esta cosa que te obliga a enfocarte. Y eso es súper bonito. Entonces, como que tienes que dejar todos tus problemas atrás. Por otro lado, bueno, te reta un montón en cuanto a lo mental y a lo emocional. O sea, como que es una disciplina que no es solo física. Y eso lo encuentro muy bonito. O sea, como que es una disciplina que te obliga a quedarte en la incomodidad o a sobrepasarla. Y yo tengo muchos problemas con eso, como que no me gusta el dolor. Entonces, como que por eso también es una metáfora súper bonita de la vida, porque el miedo muchas veces nos limita cuando tiene que ver con que, oye, ¿sabes que en realidad no me voy a enamorar porque me da mucho miedo que después me duela? Entonces, como que, ya, pero si no, uno deja de vivir. O si a veces nos pasa que nos da mucho miedo salir a la calle porque la delincuencia, porque cualquier cosa, ¿no?
Y pucha, ¿no? Pues ese miedo me está limitando porque dejo de vivir. Entonces, creo que es necesario como ocupar estos métodos. Para mí es una vía para superar ese miedo o para retarme día a día un poquito, por lo menos, a seguir intentándolo. Otro elemento interesante de tu libro son las digresiones. Siento que, claro, vas siguiendo tu historia, pero también hay un montón de cosas que van más allá de la escalada, que son tus pensamientos, tus reflexiones, tu punto de vista al final frente a la vida. Y quisiera saber si, ¿cómo lograste administrar eso para que no perdiera el ritmo con la historia de finalmente la escalada? ¿Cómo fue esa decisión? Claro, ahí tiene que ver harto con la estructura, como tratar de jugar con esos momentos de tensión, como que a veces, y en la relectura ahí como que se va trabajando, uno va leyendo y es como, esta parte está muy aburrida, aquí tiene que moverse algo, entonces como que a veces decías, uy, aquí ya la digresión es demasiada. Y también a veces pasaba que estaba como mucha acción, mucha acción, mucha acción, que creo que le pasa un poco a mi primera novela, que como que pasan cosas, y yo soy muy de escribir así nomás, que como que pasan cosas, pero no doy tanto lugar a ese mundo interior que a veces es necesario. Entonces ahí mucho de ocupar la estructura para ver el justo balance de la digresión y la acción. Entiendo. Y para ir cerrando con mis preguntas, porque vamos a dar paso a las preguntas del público, yo siento que el título igual llama a creer que el libro va a ofrecer algún tipo de esperanza acerca de cómo lidiar con el miedo. Tú dices que no, yo tampoco estoy convencido que quizás haya una receta, y creo que cada lector podrá sacar sus conclusiones, pero te quería preguntar si acaso igual tú crees que el hecho de conocer tu historia pudiera ayudar a las personas a lidiar con su miedo en otro tipo de áreas, quizás. No solamente la escalada, sino como ver, oye, esta mujer que le tiene pánico a la escalada y la sigue haciendo y la sigue haciendo, es como igual hay algo ahí, quizás. Eso me gustaría. Eso me gustaría que pasara. Que le ayude a alguien o que por lo menos lo inspire a seguir intentándolo. Muchas gracias, Cristina. Ahora, aplausos. Gracias. Y damos la palabra, César, al público para que hagan sus preguntas. No las disfruto para nada. O sea, que cada vez que... por eso en el fondo yo digo, oye, a lo mejor voy a seguir escalando en top para siempre, porque tengo periodos en que logro como puntear algunas rutas, pero después como que si dejo de practicar y estoy menos fuerte, como que me vuelve el miedo. Y claro, y especialmente cuando veo que hay una ruta que tiene un runout, bueno, para los que no saben, un runout es cuando hay una chapa muy alejada de la otra. Entonces, en el fondo es un tramo más largo en que vas con cuerda alzada y esa caída es una caída que probablemente es menos controlada. Si bien es un deporte bastante seguro, como que no hay tantos accidentes graves en la escalada. Deportiva, en la deportiva. En otro tipo de escalada hay muchos accidentes, pero en la escalada deportiva es como un deporte en que hay pocos accidentes porque finalmente igual tienes muchos seguros. Pero claro, cuando se aleja mucho hay una caída menos controlada y a mí me desesperan. O sea, como que a menos que sea una ruta que sea un 5-9, que yo sé que con esto de que si se aleja, se deja, como que allá, yo sé que esta ruta está casi una escalerita para llegar al otro lado, pero de verdad es uno de los factores que me hacen decir, yo no pienso hacer esa ruta punteando, si era un runout muy grande. Una de las cosas que comentaste, Cristina, que esto no es como un diccionario como para superar el miedo o nada así, pero quería saber si al final en tu libro hay alguna receta también como para superar como los miedos que tienen que ver con el amor, que son también súper importantes y se ven en tu relato. Le pregunta el cuello. Bueno, él leyó una versión más o menos beta de la novela, así que sabe más o menos de qué se trata. Y yo creo que sí, como ese miedo también a relacionarse y de abrirse un otro, tiene mucho que ver con eso, con cómo, o sea, como que ese mismo miedo que tengo a caerme y que me duela y lesionarme, lo tengo también a la hora de relacionarme, como que
Me muero de miedo de que, que no funcione o que me duela o que terminemos haciéndonos doler. Yo creo que, o sea, tiene completamente que ver con el tema del amor. Bueno, primero comentar de que la parte del miedo igual es importante, porque el miedo significa que hay respeto sobre el deporte que se está haciendo, por lo tanto, cuando uno respeta un deporte, sea el que sea, tiene más cuidado y tiene más esperanza de volver vivo. Pero mi pregunta va en tema de qué diferencia hay entre, un poco ignorante de mi parte, la diferencia entre la escalada deportiva y la escalada tradicional. En la escalada tradicional, el propio escalador va poniendo los seguros en la roca, no existen seguros ya puestos. En la escalada deportiva, las chapas ya están taladradas en la roca. Entonces tú solamente tienes que poner una cinta express, que son como estas cositas. Entonces tú pones esto que viene con unas telas y lo enganchas en la chapa y vas poniendo la cuerda, lo que facilita mucho la progresión. En cambio, en la escalada tradicional, tienes que encontrar lugares para poder un autoseguro, que son unos aparatitos que han ido progresando, y luego pasar la cuerda. O sea, que imagínate, tienes que hacer un cálculo de qué pieza cabe en esa pequeña fisura para ponerla y luego poner la cuerda. O sea, como que... Y además, bueno, las rutas de tradicionales tienen mucha más dificultad porque son rutas que a veces no están tan escaladas. En el caso de la deportiva, rutas que han escalado muchas veces muchas personas. Entonces, una ruta tradicional puede caer roca. Generalmente son mucho más expuestas a factores como el viento. Cuando hay que volver de la ruta, en una escalada deportiva de monolargo, porque también puede ser multilargo, en la escalada deportiva de monolargo, tú bajas, te baja alguien, el asegurador, y listo. Cuando estás escalando tradicional, ahí hay muchos más factores, porque tu compañero te va a estar asegurando de un lugar que está él también anclado, y como que no es tan seguro como alguien que está a pie de vía. Bueno, muchos factores, pero esa es básicamente la diferencia. Paula. Yo conozco a casi todos los que están aquí. Me encanta. ¿Yo? Oye, no eres la única que tiene miedo. Yo también soy un weekend warrior, como decía alguna vez alguien, que los fines de semana se encuentra con la montaña y no ha logrado superar del todo el miedo, digamos. Yo te quería preguntar, ¿hay alguna ruta o alguna pared que sea por definición el diccionario del miedo? O sea, que te inspiró a... que cuando tú vas, este es... Yo diría que es la PETA, en Palestra. PETA en Palestra. Es como una ruta que tiene un inicio, que son puros como ñapitas, y los pies son puras ñapitas. O sea, como que es todo desde el principio complejo. Hola. No. Quería preguntarte como si alguna vez el miedo ha como superado lo contrario, no sé, como la felicidad o la emoción de escalar. Sí, muchas veces. ¿Y como te ha detenido como por un tiempo como prolongado o ha sido como puntual y después como que logras como retomar la fuerza y como seguir? Y si es que sí, como ¿qué es esa fuerza o como de dónde la sacas? La primera vez que aprendí a escalar, que yo te contaba que era como el 2011, escalé como un año entre 2011 y 2012 y yo creo que dejé de escalar ahí. Esa vez yo lo dejé por miedo y porque en realidad en esa época pololeaba con un escalador, entonces como que cuando terminé con ese escalador como que dije, ya, ¿sabes qué más? Esta cuestión, no tengo dedos para el piano, ¿para qué voy a seguir insistiendo si no... Me da demasiado miedo, entonces como que lo dejé un montón de años y ahí volví porque unos amigos así como, oye, pero vamos a escalar y nos tomamos unos mates, y yo dije, me llevo un libro, me acuerdo que me llevé el libro, llevé la hamaca, el libro, y así como que dije, voy a probar, y como que volví a escalar en top y fue como, ay, me gustó, me morí de miedo igual, pero me gustó y fue como ya... Voy a volver. Y me seguía llevando el libro, pero después ya el libro se quedó en la casa porque ya sabía que no lo iba a leer. Hola, tengo una pregunta sobre el título del libro, en específico el subtítulo, que es Definiciones de una escaladora.
Entiendo por lo que comentaste que fue un título como construido en la marcha, con varias sugerencias, y que diga escaladora es como para un poco vincularlo al tema y la gente pueda saber de qué trata. Pero quería saber si tú te autoidentificas como una escaladora o fue algo solamente para llegar a un público, y también si es que te autoidentificas, ¿en qué minuto te empezaste a autoidentificar como escaladora? ¿En qué minuto del deporte? Y también eso en base a una reflexión de que puede que sea una idea mía, pero me parece que este deporte tiende mucho como al autoidentificarse en base al deporte. Al contrario de otros, por ejemplo, hay gente que practica natación 4 veces a la semana y no se autoidentifican como nadadores, pero algo quizás tiene la escalada que hace que los que lo practican quieran ser escaladores o escaladoras. ¿Tú te sientes así? ¿En qué minuto te sentiste? ¿O fue algo circunstancial del título? Muy buena pregunta, porque el recorrido del libro habla un poco de eso, de sentir como que esta comunidad era como una cosa súper, como casi sectaria, en que como que para llamarte escalador tienes que tener un grado, y como que me costaba mucho identificarme con eso, identificarme también como con esta pasión, de como que si no se escala no se hace nada. Y yo siempre he sido como vinculado también con la pregunta anterior, como el eterno retorno, como que siempre pasa algo, no sé, pandemia y dejé de escalar, no sé, después estuve de viaje y como que no había tanta oportunidad para escalar o no tenía cordada y entonces volví a escalar, volví a escalar, volví a escalar. Pero yo creo que a esta altura sí me puedo definir como una escaladora y como que no, pero una escaladora bien atípica, porque hasta a veces digo que soy una escaladora de top, para que no me cuestionen. Pero es muy interesante y cuando leas la historia vas a entender este recorrido del por qué me costaba mucho identificarme como una escaladora. También otra cosa que es importante, que además que dijera escaladora, porque que es una historia de una mujer. Creo que es bueno como ponerlo en el título. La última pregunta de Sebastián. Hola Cristina, una pregunta. ¿Cómo describirías el mundo de la escalada como el ambiente que hay? ¿Es un ambiente de mucha competencia, de envidia, de cuando uno se va a meter a una pared, por ejemplo, en el que ya hay otras personas escalando y uno es novato? ¿Hay como recepción? ¿Es una comunidad así como entre ellos como que se quieren y se apoyan? ¿O hay harta competencia y cada uno corre por su lado? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Mira, en general lo que prima es la buena onda y además como todos los escaladores son adictos a la escalada, como que siempre quieren meter más a la secta. Entonces como que si tú dices que quieres ir a escalar, no importa que nunca te hayas puesto un arnés, te van a dar la bienvenida, te van a llevar y te van a enseñar y van a tratar de que sigas escalando. Entonces eso es la mayoría. Hay muy poquitos que son como ya, yo digo, los simios, que como que los tipos que llegan así como súper duro y que dicen, ay, que el grado y que la cuestión, pero como que eso como es lo menos. Yo creo que la mayoría de los escaladores son muy buena onda, muy abiertos y que también les interesa que haya más gente que escale siempre. Hola, yo tengo una pregunta en todo el tiempo que tú ya llevas escalando, ¿en qué momento tú cómo te has sentido mejor, si escalando con hombres o con cordadas femeninas? Si te da más miedo tal vez escalar con hombres porque a lo mejor pudieran tener un nivel más alto, a lo mejor no, y cómo te has sentido también escalando en cordadas femeninas, y cómo has vivido los machismos o micromachismos que existen en el deporte. También es un tema que menciono en el libro. Me encanta escalar con cordadas femeninas. Me siento mucho más contenida, sobre todo porque esto de que mi miedo es un poco desaforado, como que las mujeres en general son mucho más empáticas. Los colegas varones en general son como, dale para arriba. Ay, pero ¿qué hago acá? Dale para arriba. Confía en el pie. Entonces como que me siento mucho más bañada cuando escalo con mujeres.
De micromachismo, a mí personalmente no me ha tocado, pero sí he visto muchas escenas y están relatadas en el libro, así que no quiero spoilear. Bueno, quiero agradecer a todos por haber venido hoy. Por favor, compartamos una cerveza y unas comiditas ahí, así que espero que lo hayan disfrutado. Voy a estar aquí para conversar.